Nosotros estuvimos hablando de tus fortalezas, de tus propósitos. Hablamos de la necesidad de soñar, porque tus sueños te llevarán a considerar los roles que Dios quiere que tomes. Mira, cuando piensas en un sueño, comienzas a pensar en los roles que Dios quiere que interpretes, porque tus roles son tus llamados. Tus roles son tus llamados. Amigo mío, tú estás en el escenario, haciendo una obra de teatro, en donde Dios ya escribió el guión, y Él está en ese escenario y te está llamando a que vayas e interpretes un rol en esa obra de teatro. Y Él te estimula a que interpretes el mejor rol que puedas. Y muy frecuentemente los mejores roles traen juntos una combinación de tus fortalezas. Déjame explicarte bien lo que quiero decir. Cada nota en un piano tiene un tono distintivo y una calidad específica. Pero cuando combinas varias notas juntas, forman un acorde. Eso es lo que tiene mucha más fuerza, una fuerza de impacto mucho mayor. Verás entonces, tus fortalezas individuales tienen sus características propias y únicas, sus cualidades específicas, pero cuando las combinas con otras, adquieren un poder mucho, mucho mayor. Lo mismo pasa con las cuerdas de una guitarra. Cada una de esas cuerdas tiene un rol específico y un propósito único y particular, un tono determinado, pero cuando las combinas todas juntas aportan la riqueza de un acorde. Déjame darte otro ejemplo de lo que quiero decir. Algunos de ustedes pueden tener la fortaleza de la creencia, de creer. El creer puede ser descrito por la siguiente frase: es una necesidad de orientar la vida hacia un conjunto de valores, es decir, algo por lo que darías la vida, algo en lo que crees tan profundamente. Eso es creer. Eso es creer. Ahora, si combinamos el creer con hacer futurismo, la fascinación del potencial del futuro con la habilidad de soñar grandes sueños, entonces tendremos a una persona como Martin Luther King. Martin Luther King decía: yo tengo un sueño, que todos los hombres sean tratados por igual. Y a través de esa creencia futurística, él cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. Veamos otro ejemplo. La creencia necesita orientar la vida de alguien hacia una serie clara de valores centrales, pero esta vez me gustaría combinarlo con la capacidad de relacionarse, las relaciones, el deseo de conocer gente y conectarse individualmente e íntimamente en una relación de forma personal. Como ejemplo de eso tenemos a la Madre Teresa con una combinación completamente distinta de fortalezas, una mente absolutamente distinta, y con esa combinación ella cambió los barrios marginales de Calcuta en India e impactó al mundo entero. Toma la creencia nuevamente, la misma necesidad de orientarse a una serie clara de valores centrales, pero esta vez la vamos a combinar con capacidad de mando, exigencia, dominio, obstinación y casi confrontabilidad. Y tenemos el ejemplo de Ronald Reagan. El señor Gorbachev derrumbó el muro de Berlín y a través de esa convicción y esa capacidad de mando cambió el curso de la historia de Europa del Este. ¿Cómo es tu combinación? ¿Cómo te parece que sería? Examina tu vida, tus relaciones y ¿sabes qué? Tu combinación es tan única. Tu combinación es absoluta y completamente tú mismo. ¿Sabías que de acuerdo a la ciencia de Gallup, ellos dicen que la probabilidad de que alguien más tenga las mismas 5 fortalezas, las 5 fortalezas que te salieron en el reporte de Gallup, en el mismo orden? ¿Sabes cuál es la probabilidad de que alguien más tenga esas mismas fortalezas en ese orden? Es 1 en 33 millones. 1 en 33 millones. La probabilidad de que alguien más tenga las mismas 10 fortalezas principales que tú tienes en el mismo orden es 1 en 447 trillones. 1 en 447 trillones. Amigo mío, desde el comienzo de la creación, desde Adán,
Dios no creó a otra persona como tú. Dios no conectó a otra persona como tú. Él te dio forma. La Biblia dice que fuiste hecho sin miedos y de forma maravillosa. Y cuando naciste, Él rompió el molde y comenzó todo de nuevo. Dios te ama y te creó como a una persona absolutamente única. Déjame presentarte otra serie de combinaciones. La organización Gallup hizo un proyecto de investigación bastante grande, una investigación que llevó 5 años. Durante ese proyecto se entrevistaron 20.000 líderes exitosos. 20.000 líderes exitosos. El propósito del proyecto era identificar las 5 fortalezas que eran más predisponentes para garantizar el éxito de los liderazgos, y ellos publicaron los resultados de ese estudio en un libro llamado Fortalezas de los Líderes. Así que pasaron 5 años entrevistando 20.000 líderes exitosos, esperando encontrar las 5 fortalezas que pudieran casi garantizar el éxito en los liderazgos. Y adivina qué, ellos no encontraron nada, porque descubrieron que los líderes exitosos tenían toda clase de combinaciones de fortalezas. Pero ellos descubrieron a través de esa investigación que habían 3 factores comunes, 3 hábitos comunes que hacen a los líderes exitosos. Todos los líderes exitosos se enfocan en sus fortalezas e invierten en desarrollar sus propias fortalezas. Los líderes exitosos, además, se rodean de gente cuyas principales fortalezas sean las que ellos menos tienen, y también llegan a conocer a las personas que los rodean. Así que, si quieren ser exitosos en la vida, aunque seas un líder o no, haz alguna de estas 3 cosas. Invierte en tus fortalezas, rodéate de gente que cuente con tus menores fortalezas, pasa el tiempo suficiente para conocer a la gente que te rodea y conoce sus nombres. En este estudio surgió algo que era un descubrimiento interesante para ellos. Encontraron que hay 38 tipos de fortalezas que se agrupan en 4 categorías. Ellos las llamaron los dominios de las fortalezas. Los dominios de las fortalezas. Al agrupar estas fortalezas era muy evidente en los líderes que tenían éxito porque lograban que las cosas se hicieran, y a ese agrupamiento de fortalezas lo llamaron de fortalezas ejecutivas. La gente que tenía este grupo de fortalezas solían tener éxito porque tenían la habilidad de lograr que las cosas se hicieran. Otro de los grupos de fortalezas era fundamentalmente de líderes quienes tenían la habilidad de pensar estratégicamente, pensar por fuera del cuadro de situación, pensar con la capacidad de soñar y de tener pensamientos a futuro estratégicos. Y a este grupo de fortalezas lo llamaban de fortalezas de pensamiento estratégico. Otro grupo de fortalezas era el de las personas que evidentemente tenían la capacidad de influenciar a otras personas. Ellos no hacen las cosas por sí mismos, pero logran que otras personas las hagan por ellos. El cuarto agrupamiento de fortalezas era fundamentalmente en líderes exitosos que eran capaces de construir buenas relaciones, y ellos pusieron a estos 4 grupos en los que llamaron los 4 dominios de las fortalezas. Y en tu libro, en el apéndice que tienes en tu libro, hay una sección completa que describe a cada uno de estos dominios y hace una lista, y también los tenemos en tus notas. Así que uno de los ejercicios que nos gustaría que hicieras es que tomaras tus primeras 5 fortalezas y que las marcaras en esa grilla. No te sorprendas si encuentras que tus fortalezas más dominantes entran en una sola de esas categorías o dominios. Eso te va a ayudar a pensar en los roles que probablemente debas tomar y en donde probablemente tengas éxito. Ahora, algunos de ustedes quizás encuentren que sus fortalezas estén dispersas un poco en todos los dominios, y eso está bien, solo significa que tienes más flexibilidad que otros que quizás son más dominantes en un área que en otra. Y estas son todas herramientas para ayudarte a pensar en tus fortalezas y en los roles que probablemente lleves a cabo. Antiguamente, en los años 1600, Shakespeare en una de sus obras dice: «Todo el mundo está sobre un escenario, y todos los hombres y mujeres son todos intérpretes.
y cada uno a su tiempo interpreta su parte. Es decir, en el escenario de la vida, tú y yo interpretamos muchos roles, y es muy parecido a esta imagen, donde estos niños en esta obra no tienen control de sus roles, ellos no conocen sus fortalezas. Ellos fueron puestos allí para entretener y para divertir a los adultos, pero fue muy estresante para estos niños. De hecho, ese pequeño niño con prendas blancas lloró durante todo el tiempo. Es nuestro hijo a los 3 años de edad. Él nunca me perdonó por hacerle pasar esa tortura. Y a veces tú y yo, en algún estadio de la vida, nos sentimos así de frustrados y confusos, y me gustaría que supieras que eso no es agradable para nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Déjame presentarte un concepto. Los llamamos los títulos imponen roles. Los títulos imponen roles. Veamos a qué me refiero cuando digo los títulos imponen roles. Mira, cuando te contratan para un trabajo, te dan un título. Y en virtud de ese título se te asignan un montón de roles que vienen impuestos con ese rol, que no son parte de tus fortalezas. Por ejemplo, supongamos que te asignan el título de maestro. Como maestro, la administración de la escuela tiene una serie de roles y de expectativas puestas en ti que están determinadas por lo que la administración necesita. El gobierno tiene su propia serie de roles y de expectativas puestas en ti como maestro. Los padres esperan que tú seas un educador, que los corrijas, que puedas brindarle asistencia médica y así en adelante. Los estudiantes tienen sus propias expectativas sobre los roles que se espera que interpreten, y como resultado, tú tratas de responder a todos estos roles con todas estas expectativas y tienes que repartirte en tantas áreas que se vuelve tan frustrante que agobia. Déjame mostrarte otro título, el ser pastor. Ser pastor. Es uno de los peores títulos ya que lo menciono. ¿Por qué? Porque hay tanta gente tan distinta en una congregación y cada uno tiene sus propias necesidades y sus propias expectativas sobre cómo el pastor debería de proceder. Algunos de ellos esperan que sea un evangelizador, un sacerdote, un educador, un consejero matrimonial, un trabajador médico, un encargado de las correcciones, un recaudador de fondos, un administrador y tantas otras cosas. Entonces, ¿cuál es la respuesta, amigos? Durante tus oraciones, examina todos los roles que se espera que tú interpretes y verás que son todos reales. Pero entonces, con la ayuda de Dios, comienza a enfocarte en los roles en los que puedes desarrollar las mejores combinaciones de tus fortalezas y los roles en donde puedes poner en juego tus fortalezas. Y en esos roles, comienza a priorizar tu vida alrededor de ellos. Comienza a enfocarte en esos roles y ruégale a Dios de que te dé la oportunidad de tener a otras personas que te complementen en los roles que puedes delegar. Al igual que la experiencia del pastor Max Lucado que compartí con ustedes. ¿Sabes qué? Cuando te detienes a pensarlo, puedes tener más control en los roles que te gustan y que necesitas interpretar, más de lo que piensas. Así que por ahora me gustaría que hicieran un ejercicio. En sus notas listamos una serie de roles. No están todos, sino que son solo una muestra. Y de hecho en el libro que ustedes tienen tenemos un apéndice donde hacemos una lista mayor de estos roles, cerca de 200 roles. Así que por ahora, con tu compañero, tómense un tiempo y vean la lista de roles y marquen allí los que les gustaría interpretar. Si se les diera la oportunidad tanto en la iglesia como en el trabajo, ¿qué roles les gustaría interpretar? ¿Qué funciones te gustaría tomar? ¿En cuáles de estos roles ustedes sienten que se adaptan mejor y que te permitirían desarrollar tus fortalezas y por qué? Tómense unos 10 minutos, discutan esto con sus compañeros y luego de que terminen el facilitador los llamará. Y antes de dejarlos, recuerden por favor hacer sus ejercicios personales desde donde los dejaron hasta el fin del ejercicio 14. Mientras tanto, tengan una maravillosa discusión.